¿Y si existiera un agujero sin fondo? En el este de Washington, el misterioso agujero de Mel ha desconcertado a testigos durante años. Hoy, exploramos lo que realmente se esconde en su interior y las historias escalofriantes que lo rodean. Número 5. Un agujero negro sin fondo. En el este de Washington, hay un agujero profundo conocido como el agujero de Mel, que quienes han intentado explorar sus profundidades dicen que no tiene fondo. Fue encontrado por Mel Waters, el terrateniente, quien sentía curiosidad por su infinita profundidad, ya que por mucha basura que se arrojara, parecía no llenarse nunca. Las cámaras enviadas para ver qué había en el fondo solo capturaban imágenes borrosas que desconcertaban a quienes las veían. Ubicado en Manastage Ridge, cerca de Ellensburg, este agujero se asemeja a un pozo común, pero no sirve para extraer agua. Con el tiempo, se convirtió en un vertedero para la comunidad, donde se desechaba todo, desde basura cotidiana hasta autos averiados y llantas viejas. A pesar de esto, la capacidad de absorción del agujero nunca pareció disminuir, lo que intrigó a Mel y le hizo preguntarse sobre la profundidad real y el contenido del agujero. Los perros de la zona se sentían notablemente perturbados por el agujero, negándose a acercarse y mostrando señales de miedo cada vez que se acercaban. Mel también notó extrañas interrupciones en las señales de radio cuando estaba cerca del agujero, lo que se sumó a los extraños sucesos que lo rodeaban. La profundidad del agujero era una fascinación constante, no solo para Mel, sino para muchos otros que oyeron hablar de él. En 2017, investigadores bajaron una cámara al agujero para comprender mejor. Las imágenes eran borrosas, pero lo suficientemente inquietantes como para obligarlos a irse rápidamente, manteniendo viva la siniestra reputación del agujero. Con su equipo de pesca, ató un plomo a un sedal y comenzó a bajarlo al pozo. Soltó 1.377 metros de sedal, pero nunca tocó fondo. Sin darse por vencido, cambió el plomo por un paquete de caramelos salvavidas, pensando que si había agua en el fondo, se disolverían. Sin embargo, volvieron a salir secos, lo que lo impulsó a usar aún más sedal. Finalmente, había soltado casi 3 kilómetros de sedal y aún no había tocado fondo. En una asombrosa muestra de persistencia, Mel extendió su experimento a 267.000 metros de sedal, más de 267 kilómetros, y aún no se veía fondo. Este fenómeno no solo era peculiar. Debido a su profundidad, el área circundante estaba inusualmente tranquila, sin pájaros ni insectos. Aunque las aves parecían sobrevolarla sin problema, los vecinos mencionaron que sus perros se comportaban de manera similar alrededor del agujero, mostrando ansiedad y renuencia a acercarse. Un vecino incluso relató un extraño incidente en el que, según él, su perro muerto, que había arrojado al agujero, apareció vivo días después, aparentemente irreconocible y distante. A pesar de los numerosos intentos por averiguar qué era el agujero de Mel, su verdadera naturaleza seguía siendo un enigma. Frustrado y desconcertado por la magnitud de su hallazgo y las crecientes leyendas que lo rodeaban, Mel recurrió a un popular programa de radio nocturno, Coast to Coast AM, presentado por Art Bell. El programa se especializaba en hablar de fenómenos paranormales e inexplicables. Como de costumbre, llevé a los perros conmigo. No se acercarían a la maldita cosa. Mel esperaba que los diversos y curiosos oyentes pudieran ofrecer algunas ideas o teorías sobre los extraños sucesos relacionados con el agujero. A medida que las historias sobre el agujero de Mel se difundían, suscitaban una mezcla de escepticismo y fascinación, lo que ilustra nuestra profunda atracción por las historias peculiares y sin resolver. Esta historia de un pozo aparentemente interminable sigue siendo objeto de especulación, atrayendo la atención y el debate de todos los que la conocen, lo que subraya nuestra persistente fascinación por los aspectos inexplicables del mundo que nos rodea. A finales de febrero de 1997, Mel se vio repentinamente en el centro de atención, tras llamar a un popular programa de radio presentado por Art Bell, conocido por su interés en temas extraños e inusuales. Mel compartió información sobre un agujero muy profundo en su terreno. Esta llamada no solo dio a conocer su descubrimiento al mundo, sino que también atrajo una atención inesperada. A medida que se difundía la historia del agujero, oyentes de todo el mundo sintonizaban la transmisión,
ofreciendo consejos sobre cómo medir su profundidad con láseres o explorar bajo su superficie con tecnología de radar. Sin embargo, cuanto más se comentaba la historia, más atención no deseada atraía. A la mañana siguiente de su transmisión, Mel se sorprendió al descubrir que ya no podía entrar en su propiedad. Los militares habían tomado el control, alegando que necesitaban investigar un supuesto accidente aéreo, aunque no había restos ni señales de un accidente real. Con helicópteros militares sobrevolando y personal armado en tierra, la vida de Mel se convirtió en algo de película. El agujero en sí mismo parecía tener efectos peculiares. Los animales se mantenían alejados, pero las plantas prosperaban. Las radios fallaban, captando transmisiones de muchos años atrás. Las interacciones de Mel con los militares eran tensas. Hicieron vagas amenazas sobre la propiedad de sus tierras e insinuaron que estaban descubriendo actividades ilegales para intentar intimidarlo. Mientras la historia continuaba en la radio, Mel contaba que sus vecinos habían visto cosas extrañas, como un rayo de luz oscura que salía disparado del agujero. Mel nunca confirmó directamente estas historias, pero la audiencia del programa las creyó con entusiasmo, ya familiarizada con otros sucesos extraños en la zona, como avistamientos de ovnis y desapariciones de personas. Al público le encantaba especular sobre la verdadera naturaleza del agujero. Algunos creían que era una puerta de entrada a una línea mística de energía llamada Línea Ley. Otros lo imaginaban como una entrada a otro mundo en el interior de la Tierra. Estas especulaciones descabelladas continuaron a medida que más personas aportaban sus ideas y fragmentos históricos, como los antiguos pilares de piedra que rodeaban el agujero. Lo que suceda después sorprenderá a todos. Número 4. El misterio olvidado de un lugar sagrado. A pesar de la creciente fascinación pública, la situación de Mel se complicó. Sus charlas abiertas en la radio podrían haber estado atrayendo demasiada atención del gobierno. Continuó ofreciendo actualizaciones y nuevos detalles en el programa, lo que parecía mantener a los oyentes enganchados y quizás, sin querer, informar al gobierno sobre sus actividades. Cuando Mel dejó de aparecer repentinamente en la radio justo antes de su turno, todo el mundo se llenó de especulaciones. Más tarde, reapareció con la historia de que le habían ofrecido una gran cantidad de dinero para renunciar a sus tierras y mudarse a Australia. Con estrictas condiciones para dejar de hablar del agujero y abandonar Estados Unidos, aceptó el trato y se mudó. Pero la añoranza de su hogar lo llevó a regresar discretamente para visitar a su familia, demostrando que no podía dejar atrás por completo su pasado. Esta extensa historia, llena de sucesos peculiares y giros dramáticos, a menudo parecía exagerada. Parecía favorecer a quienes disfrutan inventando teorías conspirativas y cuentos sobre el COVID-19. Si el agujero de Mel fue un descubrimiento significativo, o simplemente un agujero común y corriente, que se hizo famoso gracias a la fascinación pública y una respuesta militar exagerada, sigue siendo tema de debate. Lo que está claro es que la verdad tras la historia de Mel sigue siendo tan incierta como la supuesta profundidad del agujero que descubrió. Mel había planeado ir al programa de radio de Art Bell para compartir más de sus experiencias recientes. Pero su día dio un giro inesperado. Iba a visitar a su sobrino en autobús cuando se desató una fuerte discusión entre los pasajeros. La situación se puso tan tensa que la policía tuvo que intervenir. Tras muchas preguntas, todos fueron trasladados a un autobús diferente. Justo cuando parecía que la situación se calmaba, Mel se desmayó repentinamente. Despertó completamente perdido en un callejón de San Francisco, sin recordar nada de los últimos 12 días. Le faltaba la cartera y tenía varias marcas de agujas en el brazo, lo que sugería que se había sometido a algún tipo de procedimiento médico. También notó que le faltaban algunas muelas y notaba el sabor a sangre en la boca. Al intentar comprender lo sucedido, Mel se vio envuelto en problemas legales. Fue acusado de construir estructuras ilegalmente, como casas y carreteras. Pero Mel estaba confundido porque su tierra había estado ocupada por el gobierno durante los últimos 2 años. A pesar de sus protestas, terminó perdiendo su propiedad. Cuando Mel intentó volver a la radio con Art Bell, descubrió que todo su dinero había desaparecido de su cuenta bancaria. La gente empezó a decir que se había inventado toda la historia, pero Art Bell, siempre interesado en historias inusuales, lo invitó de nuevo al programa. Durante su segunda aparición,
Mel habló de un equipo de televisión que había intentado sin éxito encontrar su agujero, pero notó mucha actividad militar en la zona. El espacio aéreo sobre sus tierras se había restringido, y una imagen satelital en línea mostraba solo un cuadrado negro donde se suponía que estaban sus tierras. Esta imagen solo había aparecido en el sitio web 6 meses después de que Mel hablara por primera vez con Art Bell, así que no pudo haber inventado su historia basándose en eso. Las cosas dieron un giro inesperado cuando una tribu nativa americana de Nevada lo contactó. Habían oído hablar de sus problemas y pensaron que podría ayudarlos con una situación similar que estaban investigando. Este agujero estaba en una zona pública donde vivía el pueblo vasco. Se habían mudado a Nevada desde la zona entre Francia y España en el siglo XIX para pastorear ovejas y lo consideraban sagrado. Era aproximadamente del mismo tamaño que el agujero de Mel, de 2,7 metros de ancho, pero tenía un anillo de metal alrededor en lugar de piedra. El metal se sentía cálido al tacto y absorbía el sonido de forma extraña, como descubrió Mel al dejar caer accidentalmente una herramienta sobre él. Mel y los vascos comenzaron a experimentar con el agujero, empezando por bajar un cubo lleno. Esto generó aún más preguntas mientras intentaban comprender las inusuales propiedades de este segundo agujero. Mientras realizaban las pruebas, Mel sentía una mezcla de emoción e inquietud por lo que podrían encontrar. A medida que Mel continuaba trabajando con la tribu y los vascos, aprendió más sobre su cultura y su profunda conexión con la tierra. Hablaron sobre la importancia histórica del agujero y especularon sobre sus orígenes y propósito. Estas conversaciones revelaron la complejidad de la situación y las diversas interpretaciones y creencias de los lugareños. A lo largo de este proceso, el escepticismo de Mel se vio desafiado por la evidencia física y los testimonios de quienes conocían el agujero desde hacía generaciones. Esta colaboración no solo le ayudó a comprender mejor las peculiaridades del agujero, sino que también le permitió conectar con personas que, a pesar de sus diferentes orígenes, compartían su curiosidad y determinación por descubrir la verdad. Juntos, planearon nuevas exploraciones y experimentos más elaborados, con la esperanza de comprender no solo la naturaleza física del conjunto, sino también su importancia en el contexto más amplio de sus respectivas historias y culturas. A medida que profundizaban, el proyecto creció, atrayendo más atención y participación de la comunidad, convirtiendo el incidente, antes aislado, de Mel en un esfuerzo colectivo que conectó intereses históricos, culturales y científicos. Número 3. La antigua criatura del pozo. Bajaron hielo a un agujero profundo, descendiendo unos 300 metros, manteniendo también algo de hielo sobre la superficie para comparar qué ocurriría cuando el hielo de la superficie se hubiera derretido. Recuperaron el cubo de abajo y descubrieron que el hielo del interior no se había derretido en absoluto. Seguía intacto, cálido y completamente seco, con un aspecto más parecido a la sal que al hielo. Cuando intentaron derretir este inusual hielo con una llama, sorprendentemente se incendió y continuó ardiendo durante un periodo prolongado, como varios meses. Este extraño comportamiento tampoco era consistente. Repitieron el experimento varias veces con diferentes cantidades de hielo. A veces, el hielo se derretía como se esperaba, pero otras veces se convertía en una extraña sustancia inflamable. Entonces, alguien del grupo vasco sugirió una idea arriesgada. ¿Por qué no explorar el agujero ellos mismos? Sin embargo, esta idea fue rápidamente descartada por motivos de seguridad, y optaron por un plan menos peligroso, pero igualmente peculiar. Bajarían una oveja al agujero. Meterla no fue fácil. El animal pareció presentir que algo andaba mal, y se resistió a ser introducido en la caja. A pesar de su reticencia, el equipo logró asegurarla y bajó la caja a 300 metros. De repente, la cuerda se detuvo. Al mismo tiempo, un extraño zumbido llenó el aire, haciendo el momento aún más inquietante. Decidieron dejar a la oveja en el agujero durante aproximadamente media hora. Cuando volvieron a subir la caja, todo parecía normal al principio. Sin embargo, tras una inspección más detallada, descubrieron que la oveja ya no estaba viva. El descubrimiento fue impactante e inquietó a todos. Abrieron la oveja para ver qué había sucedido dentro, y lo que encontraron fue inquietante. El interior de la oveja parecía cocinado, y había un tumor enorme que ocupaba la mayor parte del espacio. Entonces, el tumor comenzó a moverse solo.
Como si la situación no fuera suficientemente extraña, al abrirlo, encontraron algo parecido a una cría de foca conectada por lo que parecía un cordón umbilical, pero sus ojos eran inconfundiblemente humanos. Esta criatura, cubierta de una sustancia viscosa y con un olor peculiar, como el del aire después de una tormenta, parecía estar consciente de su entorno. El grupo observó cómo la criatura se movía lentamente hacia el borde de la mesa. Parecía como si hubiera un entendimiento tácito entre ellos cuando la criatura los miró por última vez, antes de saltar de nuevo al agujero. El agujero parecía ser más que una simple grieta en la tierra. Era un portal a fenómenos que trascendían la comprensión normal, desafiando sus percepciones de lo que yace debajo de nosotros. Antes de que comenzara todo este episodio en Nevada, Mel lidiaba con un problema de salud muy grave. Le dijeron que tenía cáncer de garganta y que su tiempo era limitado. Sin embargo, tras regresar de un viaje inusual, ocurrió algo increíble. Mel ya no estaba enfermo. Se sentía mejor que en años y creía que su encuentro con una extraña criatura parecida a una foca había sido el responsable de su curación. Esta experiencia lo transformó por completo, haciéndole sentir como si hubiera entrado en un mundo diferente y hubiera regresado como una persona completamente distinta. Al concluir el episodio del programa de radio, el presentador advirtió a la audiencia que el camino hacia donde Mel tuvo su inusual encuentro aún estaba disponible y se podía visitar. Sin embargo, se les recomendó encarecidamente que no intentaran encontrarlo. El presentador advirtió que buscar ese lugar podría conducir a situaciones extrañas y aterradoras, incluyendo el riesgo de desaparecer en lo desconocido. Esta advertencia añadió un tono serio a la fantástica historia de Mel, mezclando intriga con un toque de peligro. Unos meses después, Mel regresó al programa de radio de Costa a Costa con aún más que compartir, especialmente sobre lo que sucedió después de unos extraños experimentos con hielo que parecía arder para siempre. En un incidente que parecía sacado de una historia de ciencia ficción, un vasco intentó usar este hielo para entrar en calor llevándolo a su cabaña. Los resultados superaron cualquier predicción. Estos relatos, ya fueran reales o simplemente cuentos bien elaborados, siguieron cautivando a los oyentes, alimentando su fascinación por lo inexplicable. Sin embargo, quienes son más escépticos podrían considerar las historias de Mel como meras invenciones o exageraciones inventadas para el entretenimiento de quienes escuchan la radio nocturna. Sin embargo, estas historias, que mezclaban lo sobrenatural con lo desconcertante, brindaron consuelo o emoción a quienes prefieren creer que el mundo encierra más de lo que vemos en nuestra vida diaria. Se animó a los oyentes a reflexionar sobre el significado de las experiencias de Mel. ¿Existía realmente una fuerza sanadora? ¿O era simplemente el poder de la mente humana para sanarse a sí misma, impulsada por la creencia en algo extraordinario? Las conversaciones que suscitaba Mel, que despertaban tanto la curiosidad como la duda, enfatizaban cómo los sucesos inexplicables pueden influir profundamente en nuestro pensamiento y en la constante atracción de lo desconocido. El hielo que ardía fue un fenómeno inusual que se prolongó durante meses. No se derretía, sino que parecía absorber toda la humedad del aire circundante, secando todo en la cabaña. Esto causaba problemas al habitante, quien sufría de piel extremadamente seca y siempre tenía sed. Incluso el agua hirviendo se convertía en un desafío peculiar. El vapor era rápidamente absorbido por las llamas, como si estuviera atraído magnéticamente. Esta situación continua pasó de ser simplemente incómoda a ser completamente extraña. El intenso calor de este extraño hielo debilitó la estructura de la estufa de leña e incluso el suelo. Se podría pensar que cualquiera dejaría de usar una fuente de calor tan peligrosa, pero en cambio, los habitantes simplemente repararon el agujero en el suelo y continuaron usando el hielo ardiente para calentarse. Esta decisión, cuestionable desde cualquier punto de vista sensato, pareció acelerar el deterioro de su entorno vital. Finalmente, la cabaña se convirtió en polvo, como si se hubiera rendido ante la presión de las extrañas condiciones. Cuando el dueño de la cabaña regresó un mes después con su hermano, se toparon con una extraña visión. La estufa estaba ahora situada a 1,5 metros por debajo de donde antes estaba el suelo, en el fondo de un pozo suavemente excavado. Número 2.
las fuerzas invisibles de la naturaleza salvaje de Nevada. Este nuevo agujero alrededor de la estufa parecía susceptible de ser objeto de un estudio geológico, pero carecía de una razón científica clara para su formación. Los hermanos intentaron recuperar la estufa con sus propias fuerzas, pero no tuvieron éxito. Solo con la ayuda de una gran grúa pudieron sacarla de su inusual posición. Pero la historia no terminó con la recuperación de la estufa. El lugar donde se había hundido la estufa formó un pozo notable que continuó desconcertando y llamando la atención de los pocos que lo conocían. El incidente del hielo ardiendo y sus consecuencias recordó a todos los involucrados lo impredecible e incontrolable que puede ser la naturaleza cuando se comporta de forma contraria a las normas. Con el paso del tiempo, la historia del hielo ardiente se convirtió en una advertencia sobre los peligros de lidiar con fenómenos naturales inusuales. Subrayó los desafíos y riesgos de intentar controlar o convivir con una fuerza que desafía las expectativas habituales. Si bien los peligros inmediatos finalmente se controlaron, los efectos a largo plazo y la comprensión de lo que realmente sucedió siguen siendo temas de discusión entre quienes presenciaron y escucharon los eventos. Esta experiencia destacó no solo la resiliencia necesaria para afrontar tales incertidumbres, sino también la profunda humildad necesaria para confrontar los aspectos poderosos e indómitos de la naturaleza. A medida que las personas comenzaron a compartir sus experiencias con la criatura con forma de foca que emergió del ahora infame agujero, la describieron como un espíritu amigable conectado con energías inusuales del agujero. Hablaron de una profunda conexión espiritual con la criatura, algo que parecía ir más allá de lo que normalmente podían comprender. Mientras tanto, la aparición de aves vibrantes e intrépidas sobrevolando el agujero añadió más intriga a la comunidad local, conocida como los vascos, que las veían como una señal positiva o una bendición de la foca mágica, considerándolas parte de una historia espiritual más amplia que se desarrollaba en Nevada. A pesar del debate en curso, la información clara sobre lo que se ha denominado el agujero de Mel seguía siendo difícil de obtener, empañada por numerosas afirmaciones fantásticas. Para complementar la inusual narrativa, el grupo vasco hizo una sorprendente declaración. La foca había encontrado una forma de comunicarse con ellos. Esta comunicación no se producía mediante un lenguaje reconocible, sino mediante una serie de pitidos y clics por la radio. Creían firmemente que no se trataba de simples ruidos aleatorios, sino de mensajes intencionados de la foca, advirtiéndoles sobre los peligros de un tipo especial de hielo que podía causar desastres si caía en las manos equivocadas. Art Bell, siempre entusiasta pero escéptico ante relatos tan extraordinarios, presionó a los vascos para que presentaran pruebas de estas afirmaciones. Afirmaron con seguridad que tenían grabaciones de cada sonido que interpretaban como un mensaje de la foca. Con el interés despertado, Art prometió que Mel regresaría a su programa para profundizar en estas afirmaciones. Le animó a traer todas las pruebas posibles, grabaciones, fotos y videos para respaldar sus afirmaciones. Al concluir el programa, con la promesa de más detalles, ocurrió un suceso inesperado. Mel desapareció. Esta desaparición ocurrió justo cuando supuestamente se iban a presentar pruebas, lo que generó más dudas entre quienes seguían la historia. Los críticos podrían decir que tales desarrollos son típicos de historias más imaginativas que factuales. Sin embargo, este relato continúa cautivando a quienes se sienten atraídos por lo poco convencional, manteniéndolos enganchados a una narrativa que, a pesar de su inverosimilitud, se resiste a ser descartada. Quienes apoyan la historia del agujero de Mel, ya sea impulsados por una creencia verdadera o por una fascinación por lo inexplicable, siguen buscando respuestas, aferrándose a cada supuesta comunicación y supuesta señal como evidencia de algo mayor en juego. Sin embargo, la ausencia de pruebas sólidas y la puntualidad de la desaparición de Mel no hacen más que subrayar la perspectiva crítica de que quizás esta historia, como muchas otras desde la perspectiva de la exploración paranormal, podría inclinarse más hacia el entretenimiento que hacia la verdad misma. La saga continua del agujero de Mel, entretejida con afirmaciones de interacciones sobrenaturales y advertencias crípticas, sigue siendo un tema cautivador para quienes prefieren lo extraño y extraordinario, independientemente del escepticismo que genere. Dejó de responder a los mensajes de Art
y de repente, su línea telefónica se cortó. Nadie supo de él después de eso. Pasaron 5 años, y la historia del agujero de Mel seguía presente en la mente de la gente, siempre presente, con sus interminables interrogantes. Nunca olvidada del todo, el agujero de Mel es uno de los relatos más intrigantes del programa de radio de Art Bell. Pero, ¿qué datos tenemos realmente? La ubicación exacta del agujero es difícil de precisar. Las imágenes satelitales de Terra Server mostraron una vez un punto oscuro donde se reportó que estaba el agujero. Más tarde, Google Earth aclaró la imagen de esa zona, pero no se descubrió nada definitivo. Incluso si los militares hubieran tomado la zona, como afirmaba Mel, podrían haber borrado fácilmente cualquier rastro del agujero. Muchos seguidores fieles y observadores curiosos han intentado encontrar la ubicación real utilizando los vagos detalles que proporcionó Mel. Una persona afirmó haber encontrado una propiedad que coincidía con la descripción de Mel, con 2 edificios antiguos, uno de los cuales se había derrumbado, tal como Mel había descrito. Descubrieron un agujero de unos 2,5 metros de ancho, rodeado por un muro de piedra, tal como Mel dijo que era. Por un breve tiempo, la comunidad en línea rebosó de emoción. ¿Podría ser realmente el agujero de Mel? Pero la emoción se apagó rápidamente. Resultó que el agujero era solo un viejo pozo con el fondo visible, fácilmente visible desde arriba. Esta conclusión echó agua fría al entusiasmo inicial, llevando a muchos a cuestionar la validez de la historia inicial. Este patrón de encontrar pistas que no llevan a ninguna parte plantea la pregunta de por qué esta historia sigue cautivando a tanta gente. A pesar de la falta de pruebas sólidas, la historia del agujero de Mel tiene cierto atractivo, atrayendo tanto a escépticos como a creyentes. Las continuas discusiones y los intentos por descubrir la verdad resaltan nuestra atracción colectiva por las historias sin resolver, incluso cuando las posibles explicaciones son bastante comunes. Ahora todos se preguntan, ¿por qué no podemos dejar ir esta historia? Número 1. Persiguiendo fantasmas en el agujero de Mel. La gente disfruta de la emoción de la búsqueda, del desafío de intentar resolver un enigma que podría no tener respuesta. En el caso del agujero de Mel, cada nuevo dato, cada expedición que regresa con las manos vacías, solo añade capas a la leyenda. Se convierte en un relato colectivo, compartido y reconstruido por cada persona que se une a la búsqueda. Si bien el relato del agujero de Mel puede ser entretenido y despertar curiosidad, también sirve como recordatorio de nuestras limitaciones para comprender y verificar lo desconocido. La búsqueda continua, la búsqueda de respuestas donde quizá no las haya, refleja un impulso humano más profundo por explorar y explorar, por explicar lo inexplicable. De esta manera, la leyenda del agujero de Mel perdura, alimentando debates e investigaciones que, aunque a menudo no conducen a ninguna parte, enriquecen el folclore y mantienen viva la narrativa colectiva. Mel es algo así como un fantasma. Sin registros oficiales que confirmen su residencia en la zona que afirmaba ser su hogar, es probable que usara un nombre falso para mantener su identidad oculta. Sin embargo, un problema importante con su rastro es la total falta de fotos o pruebas físicas que respalden sus extravagantes historias sobre el conjunto. A pesar de describir numerosos sucesos extraños, no se encuentra ni una sola foto. Siempre que el locutor de radio Art Bell hablaba con Mel, le pedía fotos para corroborar estas descabelladas afirmaciones. Pero Mel siempre parecía eludir la petición. A veces simplemente decía que se había olvidado de tomar fotos, lo cual parece bastante improbable. Otras veces, achacaba fallos de la cámara a alguna extraña interferencia en el lugar del agujero, que supuestamente impedía capturar imágenes. En ocasiones, Mel afirmaba tener fotos y grabaciones, pero siempre retrasaba su envío, prometiendo siempre hacerlo más tarde. Curiosamente, a pesar de la naturaleza cautivadora de sus historias, Mel nunca intentó monetizar su narrativa. Podría haber vendido productos como camisetas o libros, o incluso preparado fotos para atraer a quienes se sintieran fascinados por su relato. Sin embargo, se abstuvo de tales aventuras comerciales. Esto podría sugerir cierta sinceridad, o tal vez simplemente una oportunidad perdida para explotar a los crédulos. Con el paso del tiempo, la complejidad de la historia de Mel podría haberlo abrumado, posiblemente provocando su retirada del ojo público. Sin embargo, logró aferrarse a la misma historia básica sin contradicciones durante 5 años,
incluso bajo el intenso escrutinio de Art Bell, quien se esforzó por atraparlo en una contradicción. La idea de un agujero que continúa sin derrumbarse es difícil de creer. Tal estructura contradice principios geológicos básicos, inclinando la historia más hacia la fantasía que hacia la realidad. Sugerir que este agujero podría ser una puerta a otra dimensión es una idea emocionante, pero carece de respaldo científico. La emoción de explorar lo desconocido y el atractivo de las aventuras sobrenaturales siguen cautivando la imaginación humana, manteniendo vivas historias como la de Mel en el discurso público. La historia del agujero de Mel es algo de lo que se ha hablado durante mucho tiempo. Es un relato que capturó el interés de Art Bell, un presentador de radio conocido por hablar de temas inusuales. Sabía que a sus oyentes les gustaba escuchar sobre sucesos extraños e inexplicables, y el agujero de Mel encajaba a la perfección. Esta historia ha sido un tema popular durante muchos años, y en 2017, un grupo de personas decidió explorarla por sí mismos. Reunieron equipos modernos, como cámaras GoPro y linternas brillantes, y se propusieron localizar este legendario agujero utilizando coordenadas que encontraron en Internet. Su búsqueda los llevó a una granja, donde se toparon con un enorme agujero que parecía interminable. Lanzaron piedras, intentando oírlas tocar el fondo, pero el silencio que siguió hizo que el agujero pareciera aún más insondable. Mientras estaban allí, sintieron que los observaban a distancia, lo que hizo su experiencia aún más inquietante. Grabaron todo con sus cámaras, pero una repentina sensación de urgencia los hizo abandonar el lugar rápidamente antes de poder revisar las imágenes. Al irse, vieron caer un escarabajo en el agujero. Nos vemos en el próximo video.